Buenas noches, vecinos de este lugar. Le damos las gracias porque nos están escuchando las alabanzas, la palabra de Dios. Gracias. Paso en este momento para hablar un poco de lo mucho que Dios ha hecho en mi vida. Pero primero voy a contarles, quizás ustedes se identifiquen algunos con el testimonio que les voy a dar. En mi niñez fue muy triste, muchas carencias, tuve muchas necesidades. A la edad de 6 años, mi familia, mi mamá y yo y mis hermanos no teníamos hogar. Mi papá no se encargaba de nosotros. Y rápidamente les voy a contar un poco de mi niñez. Vivíamos en un rancho y había una casita desocupada detrás o de aquel lado de un río. Estaba muy retirada de las demás casas. Y mi papá nos llevó a vivir a esa casa. Yo tenía 6 años. Es lo último que recuerdo de mi niñez. Lo primero, de que estaba chico, no era una casa. Era un cuartito de madera, de lata, como se dice allá, de palos atravesados, con techo de tierra. Y mi papá nos llevó y se fue por 3, 4 días y nos dejó solos. Y mi mamá, pues, yo soy el mayor, tenía 6 años, mi otro hermano 4. Cuando llegó la noche, eran los problemas, porque en ese lugar había muchos coyotes y gatos monteses. Y en la noche escuchábamos los coyotes y mi mamá y yo pues teníamos miedo porque estábamos muy retirados de todas las casas del rancho. Y cuando teníamos hambre, mi mamá pues no tenía comida porque mi papá fue y nos tiró nada más allá. Pero como estábamos en un sembradío, ella iba y cortaba pepinos tiernitos y los cocía con agua. Y eso es lo que nos daba, nos alimentaba por 3 días. Llegaba mi papá, llegaba con un poco de mandado, pero decía, haz de comer, pero sírveme a mí primero y si sobra, pues le das a ellos. Y así fui creciendo. Empezó un odio contra mi padre. A los 12 años nos llevó al pueblo a vivir y recorrimos todo el pueblo viviendo de casa en casa porque mi papá no pagaba la renta, iba y nos tiraba nada más y no se encargaba de nosotros. A la edad de 12 años yo me hice cargo de mi mamá y de mis hermanos, que para entonces ya éramos 5, y iba a dar bola, lustre a los zapatos. Iba a la escuela cuando tenía chance porque tenía que llevar dinero para mi casa, para las tortillas. Ya ganando para las tortillas ya era ganancia. Si llegaba temprano me iba a la escuela y si no sacaba para las tortillas no iba a la escuela. Y ese odio iba creciendo, iba creciendo. Mi papá era un golpeador, le pegaba a mi mamá. Y yo lo que quería era crecer para defender a mi mamá. Y una noche él la estaba golpeando. Y yo recuerdo que brinqué por arriba de él la noche. Agarré un palo y lo iba a golpear con él. Tenía años pensando cómo lo iba a matar. Y mi mamá, cuando lo iba a golpear, me dijo, no lo hagas, no lo hagas. Pero mi mamá nunca se había defendido de él. Pero yo estaba temblando. Yo le tenía mucho miedo a mi papá. Era raro que me pegara, pero era un miedo psicológico. Simplemente con mirarme,
ya me hacía temblar. Y mi mamá, al ver esa noche que la defendí, ella también cogió un palo y le dijo, ahora sí ya no estoy sola, ya tengo quien me defienda. Y recuerdo que nos enfrentamos los dos contra mi padre y él ya no le volvió a pegar. Y le dijo, mi mamá, es la última vez que me golpeaste, de aquí en adelante ya tengo quien me defienda. Y recuerdo que de ahí en adelante mi odio iba creciendo más y más. Y a los 20 años decidí salirme de mi casa. Me fui a Nogales con la idea de regresar un día para matarlo a escondidas y regresarme otra vez. Pero ahí ya pues conocí a mi esposa, me casé y mis pesadillas eran contra él. Siempre pensando, soñando cómo matarlo, golpearlo. Él era mi peor enemigo, mi padre. Pero Dios tenía otras cosas muy diferentes. Me fui a trabajar al otro lado, trabajaba en un empaque, sin papeles, pero nos daban trabajo. Y ahí también trabajaba un hermano, un cristiano. Y llegó trabajo y ahí se gana por horas. Y el trabajo nos lo dieron a nosotros que no teníamos papeles. Y el hermano que sí tenía papeles se quedó sentado. Y yo le dije, ¿por qué está tan tranquilo? Si yo no tengo papeles, me están dando trabajo a mí y usted que tiene está tan tranquilo y no dice nada. Me dijo, yo no confío en el hombre. A mí el que me provee es Dios. Y el que me da esta paz es Dios. Y se puso a cantar unos cantos y a mí me molestó. ¿Cómo es que él estaba cantando cuando no tenía trabajo, no le daban trabajo? Y lo dejé sentado. Pero Dios tiene propósitos, porque ya que terminamos de trabajar a unas 3, 4 horas, se acercó el patrón y le dijo, a ver hermano Fidel, cuéntale la historia del pez grandote que se comió a un hombre. Y él rápido aprovechó la ocasión y nos juntamos, quizás con la idea de burlarnos de él. Lo rodeamos y él empezó a contar la historia de Jonás. Para mí fue impresionante. Cuando terminó la historia se retiraron todos, pero yo no me pude retirar. Había algo en mí que no me permitía retirarme. Y le dije, yo quiero saber más de ese Dios del que usted habla, de ese Dios que le da paz, porque yo no la tengo. Y me dijo, claro que sí. Y le dije, quiero saber, aprender a leer la Biblia para entenderle. Y me dijo, está bien, mañana te enseño. No, le dije, tiene que ser hoy. Y en ese entonces yo me drogaba mucho. Tomaba ahí mismo en la línea del trabajo, nos agachábamos y nos drogábamos. Y yo era uno de los drogadictos de ese lugar. Todos nos conocían en esa forma. Éramos un grupo. Y me dijo, mañana te enseño. Le dije, no, tiene que ser hoy. Y no me moví. Y él me dijo, está bien, vamos para afuera. Y fuimos a su carro, sacó la Biblia y me leyó Juan. Y me dijo, si quieres aprender a leer la Biblia y a entenderle, híncate. Pero yo no me podía hincar, hermanos. Para mí era vergonzoso que los demás me hubieran hincado. Y le dije, aquí parado,
No, me dijo, híncate, voy a orar por ti. Y volteé para todos lados a ver quién me miraba, pero me hinqué. Y ahí recibí a Jesucristo. No entendía mucho, o quizás nada no entendía, pero si era la única manera, la forma de entender la palabra de Dios, lo hice. Y otro día que llegué a mi trabajo, él ya estaba ahí y yo llegué con una cerveza en la mano. En cuanto lo miré, tiré la cerveza y él me dijo, no la tires, hermano, acábatela. Pero de todos modos, me dijo, no te escondas de mí, de todos modos Dios te está mirando. Y no hay que decirle, hermano. Él te mira, me dijo, te puedes esconder de mí, de todos los hermanos, pero de Dios no. Y ahí miré de que había un Dios que todo lo mira. Cada palabra de él a mí se me iba pegando. Y no volví a tomar, hermanos, una cerveza en mi trabajo. En mi trabajo yo no tenía mi nombre, puros apodos. Todos teníamos apodos. Y ese día, hermanos, Dios me regresó mi nombre. Ya era el hermano Blas. El patrón nos trataba como él quería, con los sobrenombres que él quería. Y una vez dijo, ya no le digan ese sobrenombre, ahora es el hermano Blas. Y para mí, que alguien me dijera mi nombre en el trabajo, me impresionó y dije yo, hasta el nombre vuelvo a tener. Esto sí me gusta, esto sí me gusta. Porque Dios da un nombre, hermanos. Sí. Y entonces, para el siguiente domingo, yo ya estaba en la iglesia con el hermano. Pero yo no estaba solo, hermano, me llevé toda la familia, mi esposa y mis hijos. Y recibí a Cristo en mi corazón, mi esposa, presentamos a nuestros hijos. Perdoné a mi padre, según yo, y me fui a Sinaloa a decirle que lo perdonaba. Pero la palabra de Dios dice que yo no tenía que pedirle, que yo no tenía que perdonarle. Era él el Padre, aunque se portaba mal, yo tenía que pedirle perdón a él. Y le pedí perdón. Nunca me dio un abrazo. Nunca. Y le dije, papá, perdóname por lo que yo le haya hecho. Pero le dije, usted sí nos ha hecho mucho daño. Y me dijo, yo no tengo nada de qué avergonzarme. Duro. Y le agarré sus brazos para que me abrazara y no me abrazó. Nunca recibí un abrazo de él. Y yo anhelaba un abrazo de mi padre. Y me volví a ir otra vez a Nogales. Pero las pesadillas no terminaban. Todavía tenía pesadillas contra él. Pasaron 5, 10 años, hermanos. Y yo tenía pesadillas. Porque no lo había perdonado realmente. Y una noche, aquí en Guaymas, tenía una de las pesadillas y le dije a Dios, le dije, Jesús, ¿por qué permitiste tantas cosas en mi niñez? ¿Por qué pasé tantas hambres? ¿Por qué mi papá me sacaba en la noche a cuidar a mi hermano en la oscuridad? ¿Por qué nos mandabas a acostarnos sin comer? Hermanos, en ese tiempo, cuando le digo que vivía en esa casita, nos acostábamos en el suelo y en la noche la rata nos mordía los dedos de los pies y de las manos. Era tremendo. Los coyotes llegaban y rasguñaban la puerta en la tierra para meterse y nosotros temblando de miedo. Había muchas cosas que mi padre nos hizo.
En la noche nos corría y nos tiraba piedras por el monte. Y yo no podía olvidar eso, hermanos. Para mí iba creciendo el odio contra él. A los 30 años todavía tenía pesadillas. Pero un día en esas pesadillas que le reclamaba a Dios, ¿por qué permitiste esto y esto? ¿Por qué? ¿Dónde estabas? ¿Por qué todo lo que pasó? Yo con todo el coraje quizás le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Nunca entendí por qué, hasta que sentí o escuché o algo en mi cabeza me dijo, ¿y tú dónde estabas cuando a mí me crucificaron? ¿Acaso no fuiste tú uno de ellos? ¿Qué hiciste por mí? Si yo permití que pasaras todo eso, pero ahora mira dónde estás. ¿De cuántas cosas te he librado? Nunca has conocido un hospital. Nunca has conocido una cárcel. ¿De cuántas cosas te he librado? Y entonces, hermano, pude ver las maravillas que Dios había hecho en mi vida. Gracias, mi esposa, mis hijos, no hemos ido a parar a un hospital, hermanos, por una enfermedad grave. Y la enfermedad que tuvo mi esposa, Dios la sanó, sin necesidad de ir al hospital. Y recibí a Jesucristo, y son los mejores años, hermanos. Pero después de que yo perdoné de corazón a mi padre, fui y le dije, Padre, perdóname, yo soy el que tengo que pedirte perdón, no tú a mí. Aún así, hermanos, quise hacer que él me diera un abrazo y no me lo dio como yo lo esperaba. Y hasta ahorita nunca me ha dado un abrazo con cariño. Pero todos esos abrazos, hermanos, que a mí me hicieron falta, yo se los di a mis hijos. Dije, mis hijos nunca van a pasar lo que pasé yo. No voy a ser como fue mi padre. Y la maldición se rompió, hermanos, porque es una maldición. Es una maldición. Tengo 12 medios hermanos y todos llevan el mismo camino de mi padre. Somos 8 con mi mamá, 5 llevan el camino de mi padre. Pero yo le doy gracias a Dios porque esa maldición se ha roto en mi familia. Dios ha hecho muchas maravillas en mi familia, con mis hijos, con mi esposa y conmigo. Y Dios ha multiplicado, ha bendecido lo que nos ha puesto en nuestras manos. Yo le doy las gracias a Dios. Y aquí estoy, hermanos. Ojalá y si alguien se identifica con mi testimonio, yo le digo que hay un Dios poderoso, que todo perdona. Y si tú estás oyendo, esta es la noche, esta es la oportunidad de que te pongas a cuenta con Él. Abras tu corazón, hermano. Abras tu corazón, vecino. Y lo recibas. Ponte a cuenta con el Señor. Quizás este es el momento. Que porque hemos venido a este lugar, es la primera vez que hacemos una campaña. Pero Dios tiene propósitos, hermanos. Dios tiene propósitos, vecinos. Puede ser esta noche. Abre tu corazón. Que Dios te ama. Gracias. Pues gloria a Dios, hermanos. Él es mi esposo, ¿verdad? Tenemos 22 años sirviéndole al Señor, sirviéndole a este maravilloso Dios, ¿verdad? Y pues aquí están nuestros 4 hijos. Nuestros hijos tampoco, nunca han conocido una cárcel, nunca han usado drogas. Dios los ha librado de